el 6 de marzo de 1944, a 28.000 pies sobre Brandeburgo, Alemania, la máscara de oxígeno se congeló contra el rostro del mayor Hans Kobler mientras exploraba el cielo cristalino a través de la cubierta de su Messit Bf-109G6, liderando su formación mixta de cazas hacia la corriente de bombarderos que sus controladores de tierra habían prometido que no tendrían escolta a esa altitud, tan adentro del Reich. Akon, Indiana a las 12 alto. Cazas monomotores con tanques desmontables. La advertencia crepitó en sus auriculares con creciente pánico. La sangre de Kobler se convirtió en agua helada. Cazas americanos, cazas monomotores aquí, sobre Brandeburgo, a menos de 80 kilómetros de Berlín. Era imposible. Ningún caza monomotor aliado tenía el alcance necesario para penetrar tan lejos en Alemania y regresar a Inglaterra. El alcance máximo de escolta del P-47 Thunderbolt estadounidense era Arkan, apenas rozando el espacio aéreo alemán. El bimotor P-38 Lightning no solo podría llegar a Hannover en un buen día, sino también a Berlín. Esto hizo añicos todos los cálculos, todas las suposiciones y todas las estrategias defensivas que la Luftwaffe había construido desde que comenzó la campaña de bombardeos diurnos estadounidense. Mientras Kobler observaba cómo las brillantes formas plateadas se hacían más grandes, con sus distintivas puntas de alas cuadradas y sus elegantes perfiles volviéndose inconfundibles, comprendió con claridad cristalina que estaba presenciando el principio del fin. No se trataba de los rayos cortos y rechonchos ni de los relámpagos gemelos que habían aprendido a utilizar en el límite extremo de su alcance. Se trataba de aviones Mustang P-51B norteamericanos que se movían por el cielo con la confianza propia de los depredadores que sabían que tenían combustible para quemar, altitud de sobra y todo el tiempo del mundo para cazar. 730 bombarderos pesados de la 8ª Fuerza Aérea se aproximaban a Berlín. No se trata del habitual ataque hacia la capital antes de pasar a objetivos secundarios, sino de un asalto directo al corazón del Tercer Reich. Y por primera vez en la historia de la guerra aérea, cazas monomotores los escoltarían durante todo el trayecto de ida y de vuelta. Lo que Kobler y su formación de 7 bimotores Mi-10 y 41 millas mil y Mi-9 no sabían era que ese momento desencadenaría el colapso psicológico más profundo en la historia de la aviación militar. Una destrucción completa no solo de aeronaves y pilotos, sino del mismo sistema de creencias que había sostenido la superioridad aérea alemana desde 1939. Las matemáticas de la aniquilación no se escribían en las salas de conferencias del Ministerio del Aire, sino en las estelas de condensación que cruzaban el cielo de Brandeburgo en Angels 28. El impacto, en realidad, había comenzado a acumularse semanas antes, aunque pocos en el alto mando de la Luftwaffe habían atado los puntos. El 11 de enero de 1944, el mayor Hermann Graf, al mando del JG-11, se encontró con cazas monomotor estadounidenses cerca de Brunswick, 240 kilómetros más adentro de Alemania de lo que deberían haber podido volar. Su informe posterior a la acción, que sugería que estos cazas debían haberse reabastecido en bases secretas en Suecia, fue descartado por Berlín porque consideró que la fatiga de combate afectaba el juicio. Pero los avistamientos se multiplicaron. Hannover el 29 de enero. Magde el 3 de febrero. Cada informe amplió el alcance conocido de los cazas estadounidenses más hacia el este y cada uno de ellos fue respondido con una negación oficial. El Ministerio del Aire del Reich emitió una directiva el 15 de febrero declarando categóricamente que los informes sobre cazas monomotores estadounidenses más allá de la RU son identificaciones erróneas de P-38 bimotores o aviones amigos. Los pilotos que hagan tales afirmaciones estarán sujetos a evaluación médica. La verdad era mucho más inquietante que las conspiraciones suecas o las alucinaciones de los pilotos. En Bridgefield, Ohio, los ingenieros estadounidenses habían logrado lo que los expertos técnicos alemanes habían declarado físicamente imposible, ampliar el radio de combate del P-51B Mustang a más de 650 millas utilizando tanques de combustible auxiliares desechables. Las matemáticas parecen violar las leyes básicas de la aerodinámica. Un caza monomotor que transportara suficiente combustible para volar 1.300 millas manteniendo el rendimiento de combate era, según los cálculos alemanes, una imposibilidad de ingeniería. Edmund Heinzlock, que comandaba el segundo escuadrón del Jack Casada 11, escribió en su diario a principios de 1944, habíamos calculado con precisión. Los cazas monomotor estadounidenses podían escoltar a sus bombarderos 450 kilómetros desde sus bases en Inglaterra, no más allá.
Esto nos proporcionó toda Alemania central y oriental como terreno de caza donde podíamos atacar los flujos de bombarderos sin interferencias. Era simple aritmética. La capacidad de combustible dividida por la tasa de consumo es igual a la autonomía. Los estadounidenses no podían cambiar las leyes de la física. Pero los estadounidenses no habían cambiado las leyes de la física. Simplemente las habían aplicado de forma más creativa de lo que cualquier persona en el alto mando alemán hubiera imaginado posible. El secreto no estaba en el avión en sí, sino en dos innovaciones revolucionarias que la inteligencia alemana había pasado por alto o descartado como propaganda. El motor Merlin fue construido por Packard y los tanques de combustible fueron diseñados por los británicos. El motor Packard 51650-3 del P-51B no era simplemente una copia autorizada del Rolls-Royce Merlin. Era una versión mejorada, fabricada con tolerancias que superaban incluso las especificaciones británicas originales. Utilizando técnicas de producción en masa estadounidenses refinadas en las plantas automotrices de Detroit, Packard había logrado algo notable. Un motor que producía 1490 caballos de fuerza a nivel del mar y mantenía, de manera crucial, más de 1200 caballos de fuerza a 30,000 pies gracias a su supercargador de 2 etapas y 2 velocidades. El especialista técnico del JG-26, Konrad Bauer, examinó un P-51B estrellado cerca de Gütersloh en febrero de 1944. Su informe, descubierto en los archivos de la Luftwaffe después de la guerra, revela el asombro alemán. La instalación del motor es una obra maestra de eficiencia de ingeniería. El sistema intercooler por sí solo es más sofisticado que cualquier cosa en nuestro Daimler-Benz 605. Pero lo más destacable es la calidad de producción. Cada componente está mecanizado con precisión de joyero. Sin embargo, nos dicen que los estadounidenses construyen 3 de estos motores cada hora. Si es cierto, no se trata de una guerra de pilotos, sino de cadenas de producción. Los tanques de caída representaron una solución aún más elegante. Construidos a partir de papel prensado impregnado con resina plástica, estos tanques auxiliares de 108 galones pesaban solo 35 libras vacíos, más livianos que la munición para una de las ametralladoras Mustangs. Los ingenieros británicos del Royal Aircraft Establishment habían desarrollado un método de construcción con papel laminado que podía retener combustible durante aproximadamente 5 horas antes de comenzar a descomponerse. Esto fue más que suficiente para el vuelo de 2,5 horas a Berlín. Los ingenieros alemanes habían experimentado con tanques auxiliares, pero su enfoque reflejaba una diferencia filosófica fundamental. Los tanques alemanes eran de metal, reutilizables, caros y pesados. Degradaron el rendimiento tan severamente que los cazas que los portaban eran vulnerables a ataques. Los tanques de papel estadounidenses eran baratos, desechables y ligeros. Un P-51B con 2 tanques de combustible 108 podría volar a Berlín. Deshazte de los tanques en segundos al entrar en combate y lucha con pleno rendimiento. El teniente coronel Hubert Zenke, comandante del 56º Grupo de Cazas, explicó la revolución táctica en una sesión informativa de 1944. Los alemanes esperaban que ahorráramos combustible para ahorrar lo suficiente para el combate y el regreso. Pero con tanques de combustible desmontables, podríamos quemar combustible como millonarios. Navega hacia Berlín con los tanques externos, déjalos caer y aún tendrás nuestra carga interna completa de combustible para 30 minutos de combate a toda velocidad, más el vuelo de regreso a casa. Ya no estábamos volando al límite. Teníamos margen para quemar. Para entender el impacto psicológico del 6 de marzo de 1944, primero hay que comprender el trauma del 14 de octubre de 1943, el Jueves Negro. Cuando la octava Fuerza Aérea intentó bombardear las fábricas de cojinetes de bolas en Weinfurt sin escolta de cazas de largo alcance. De las 291 fortalezas voladoras B-7 que cruzaron el espacio aéreo alemán ese día, 60 fueron derribadas y 138 resultaron dañadas, una tasa de pérdidas del 20,6% con bajas de más de 600 aviadores. La Luftwaffe había demostrado con brutal eficacia que los bombardeos diurnos sin escolta eran insostenibles. El general Ira Ecker, al mando de la octava Fuerza Aérea, se vio obligado a suspender por completo las incursiones de penetración profunda. El general mayor Adolf Galland y el general de Agfle, general de los combatientes, declararon el 14 de octubre como la mayor victoria del Jagd en la guerra defensiva.
En sus memorias de posguerra, The First and the Last, escribió, después de Weymouth, creíamos haber demostrado que el bombardeo de precisión diurno era un concepto fallido. Los estadounidenses tendrían que unirse a los británicos en el bombardeo nocturno, donde la precisión era imposible y el daño limitado. Habíamos ganado la batalla teórica. Pero Galland, aunque era un brillante estratega, había cometido un error de cálculo crucial. Supuso que los estadounidenses aceptarían las limitaciones de la tecnología existente en lugar de desarrollar nuevas soluciones. Cuando en diciembre de 1943 empezaron a llegar a su escritorio informes sobre un nuevo caza estadounidense con un alcance extraordinario, los desestimó. Cuando sus propios pilotos informaron sobre la presencia de cazas monomotores sobre Hanover en enero de 1944, los acusó de estar viendo divagaciones. No fue hasta el 20 de febrero de 1944, el día de apertura de la Gran Semana, que Galland comenzó a comprender la magnitud de la amenaza. Los estadounidenses lanzaron 1,000 bombarderos con 835 cazas de escolta, incluido el primer despliegue a gran escala de P-51B. Durante los siguientes 5 días, la Luftwaffe perdió 262 cazas, lo que es más grave, 100 pilotos experimentados, el 17% de su fuerza de cazas veteranos disponible. El mayor Wilhelm Ferdinand Booth Galland, hermano menor de Adolf, al mando de 3 JG-26, informó tras una semana crucial, la aparición de los Mustangs lo cambió todo. Antes podíamos posicionarnos fuera del alcance de los cazas y atacar a los bombarderos metódicamente. Ahora teníamos que abrirnos paso entre las escoltas solo para alcanzar a los bombarderos y luego abrirnos paso. Cada misión se convertía en una batalla por la supervivencia desde el despegue hasta el aterrizaje. La mañana del 6 de marzo de 1944 amaneció despejada y fría en el norte de Europa. Un clima perfecto para volar. En la RAF Laxton, Inglaterra, los equipos de tierra habían estado trabajando toda la noche, preparando al 357º Grupo de Cazas para la misión más ambiciosa jamás intentada, la primera unidad de P-51 en proporcionar escolta hasta Berlín. El coronel Henry Spitzer, al mando del 357º Grupo de Cazas, informó a sus pilotos a las 6 horas. Caballeros, hoy vamos a Big B todo el trayecto. Estaremos sobre territorio enemigo durante 4 horas. Cualquiera que no crea que su avión está en perfectas condiciones debería abortar ahora. No habrá segundas oportunidades a estas distancias. Nadie abortó. Sin embargo, el propio coronel Spitzer abortó poco después del despegue por problemas mecánicos, dejando al mayor Thomas L. Hayes al mando de la histórica misión. A las 8:30, 730 bombarderos pesados comenzaron a despegar desde bases en Anglia Oriental. Tras ellos, 796 cazas se prepararon para proporcionar escolta de relevo. Los P-47 para la penetración inicial, los P-38 para la fase intermedia y los P-51 Mustang para la penetración más profunda y la escolta de objetivos. El 357º Grupo de Cazas lanzó 48 P-51B, aunque solo 33 alcanzaron Berlín con éxito debido a problemas mecánicos y dificultades de navegación en medio de una densa capa de nubes. En Alemania, las estaciones de radar de defensa aérea Jack Furon del Reich comenzaron a detectar la enorme formación mientras se reunía sobre el Mar del Norte. Los conspiradores en Doberitz, el principal centro de control de cazas para la defensa de Berlín, inicialmente evaluaron esto como otro desmayo. Los estadounidenses se habían acercado a Berlín antes, pero siempre se desviaban para atacar objetivos en el oeste de Alemania. El obús Annie Strudloft, al mando de la segunda división de cazas, responsable de la defensa de Berlín, estudió el plan y tomó una decisión crucial. Mantendría a sus cazas en tierra hasta que los bombarderos se comprometieran con su objetivo. No tenía sentido desperdiciar combustible si se trataba de otro engaño. A las 11 de la mañana y 30, los bombarderos líderes cruzaron el espacio aéreo alemán cerca de Arnhem. Los P-47 de escolta se enfrentaron a los cazas alemanes que despegaban de bases en Holanda y Alemania Occidental. Todo transcurrió según el patrón establecido. Los pilotos de la Luftwaffe atacaron con cautela, esperando el momento que sabían que llegaría cuando las escoltas estadounidenses alcanzaran sus límites de combustible y regresaran. A las 12 del mediodía y 55, mientras la corriente de bombarderos se acercaba a Berlín, el mayor Hans Kobler lideró su formación mixta para interceptar lo que creían que serían bombarderos sin escolta.
Su fuerza estaba compuesta por 7 cazas Messit Bf-110 Night que habían entrado en servicio diurno, junto con 41 Bf-109 monomotores. Los controladores alemanes habían rastreado el regreso de los P-47 y asumieron que los bombarderos ahora eran vulnerables. El mayor Thomas Hayes, al mando de los 33 Mustangs del 357º Grupo de cazas que habían llegado a Berlín en medio de un mal tiempo, describió posteriormente el momento en su informe de combate. Atravesamos la capa de nubes para ver B-24 Liberates abajo y a nuestra izquierda. Simultáneamente, avistamos aproximadamente 40 aviones enemigos preparándose para atacar. MEG-100 y MEG-100, y MEG-100 y MEG-9 Inés. Aún no nos habían visto. Teníamos ventaja de altitud y la sorpresa fue total. La formación alemana, centrada por completo en la corriente de bombarderos, no vio a los Mustangs hasta que fue demasiado tarde. La neblina se abalanzó sobre los cazas enemigos, gritando: Escuadrón Greenhouse, aquí el líder Greenhouse. Bandidos a baja altura a las 2, tanques de descarga y ataquen. El Feldwebel Jan Müller, del JG-11, a los mandos de uno de los Bf-109 de escolta, sobrevivió al encuentro y lo describió posteriormente. Estábamos en la posición perfecta justo al comenzar nuestro ataque en picado contra los bombarderos cuando las trazadoras pasaron junto a mi cabina. Miré hacia arriba y vi cazas monomotor con distintivos estadounidenses lanzándose sobre nosotros. Era imposible. Estábamos sobre Berlín. Mi primer pensamiento fue que debían ser aviones capturados. Algún tipo de engaño. Pero entonces vi los tanques de descarga caer, docenas de ellos, y supe que eran auténticos cazas estadounidenses con un alcance que no habíamos imaginado posible. Lo que siguió no fue una batalla, sino una ejecución. Los cazas alemanes, completamente sorprendidos y fuera de posición, se dispersaron confundidos. En 12 minutos de combate, el 357 grados grupo de cazas reclamó la destrucción de 20 aviones enemigos sin perder ni un solo P-51. El propio Hayes derribó un Bf-1009 a baja altura cerca de Belsen, y luego lideró a otros Mustangs, ametrallando un aeródromo alemán. En su finca de Carinole, a 80 kilómetros al norte de Berlín, el mariscal del Reich Hermann Göring estaba almorzando cuando recibió la llamada del general Dag Flear Adolf Galland. Cazas estadounidenses sobrevolaban Berlín. Cazas monomotores. Se equivoca, Galland, dijo Göring rotundamente. Revise sus informes. Mariscal del Reich, tengo confirmación visual de múltiples fuentes. Los Mustang P-51 están atacando a nuestros cazas sobre Potsdam en este momento. La furia de Göring era volcánica. Según su ayudante, Aus quemó a von Breich, que estaba presente. El mariscal del Reich arrojó su copa de vino contra la pared y gritó: esto es traición, sabotaje. Los pilotos mienten para ocultar su cobardía. Haré que todo hombre que haga tales afirmaciones sea llevado a un tribunal militar. Pero incluso mientras Göring enfurecía, la evidencia era innegable. Desde su propia finca, podía ver las estelas de condensación sobre Berlín y oír el lejano estruendo de los motores de los aviones a toda potencia. Su ayudante testificaría más tarde que Göring se encontraba tras pasar casi una hora mirando el cielo desde la ventana, sin decir nada. Esa noche, Göring emitió su orden más infame de la guerra aérea. Cualquier piloto que afirme haber visto cazas monomotor estadounidenses sobre Berlín será arrestado por cobardía y difusión de propaganda derrotista. El alcance máximo de los cazas estadounidenses es el RU. Esto es un hecho científico. La orden creó el caos en las unidades de cazas que ya se recuperaban de sus pérdidas. Los pilotos que acababan de sobrevivir al combate contra los P-51 ahora eran amenazados con un juicio marcial por informar de lo que habían visto. Varios comandantes de escuadrón, incluido el mayor Garral, simplemente ignoraron la orden y ordenaron a sus pilotos que informaran de los cazas bimotores en sus informes de combate. El general mayor Galland, en una acalorada conferencia en el Ministerio del Aire el 8 de marzo, le entregó a Göring un trozo del tanque de combustible de un P-51, claramente marcado como hecho en Estados Unidos y recuperado de un campo cerca de Magdeburg. La respuesta de Göring entró en la leyenda de la Luftwaffe. No me importa si me traes un Mustang entero en bandeja de plata. Los estadounidenses no pueden escoltar a Berlín.
Es científicamente imposible. Fue en ese momento, según las memorias de Gallen, cuando supo que Alemania había perdido la guerra. Más tarde, en Nuremberg, Göring admitiría: cuando vi cazas estadounidenses sobre Berlín, supe que se había acabado la fiesta. Para los pilotos de la Luftwaffe, la aparición de los Mustangs sobre Berlín representó no solo una sorpresa táctica, sino una crisis existencial. Eran hombres a quienes se les había dicho repetidamente que defendían una fortaleza inexpugnable, que la ciencia y la ingeniería alemanas eran superiores a cualquier cosa que los aliados pudieran producir. Altmann Heinz Knoka, al mando del segundo escuadrón del Jagdgeschwader 11, escribió en su diario el 7 de marzo de 1944, ayer lo cambió todo. Siempre supimos dónde estábamos a salvo, dónde podíamos reagruparnos, dónde podíamos atacar sin interferencias. Esa certeza se ha esfumado. Si pueden llegar a Berlín, pueden llegar a cualquier lugar. Ya no somos cazadores, sino perseguidos, incluso sobre nuestra propia capital. El impacto psicológico se vio amplificado por la calidad de la oposición. El PET-51B no solo estaba presente sobre Berlín. Era dominante. Su motor Merlin le otorgaba una velocidad máxima de 700 km por hora a 7.670 metros, superior a los 620 km por hora del Bf-109 G6 a la misma altitud. Su ala de flujo laminino proporcionaba un manejo excepcional a gran altitud. Sus ametralladoras calibre 450 proporcionaban una potencia de fuego concentrada. Lo más importante, sus pilotos estaban frescos, no fatigados por horas de combate al límite de sus reservas de combustible. Un Tapizia Vera PCE, del JG-301, sobrevivió a un encuentro con PET-51 el 9 de marzo y describió la experiencia. Venían desde arriba y desde atrás, siempre con ventaja de altitud. Cuando girábamos para atacar, ascendían rápidamente. Tenían la capacidad de ir en vertical cuando querían. Cuando intentábamos descender en picado, nos seguían fácilmente. Luchaban como si tuvieran combustible ilimitado, haciendo múltiples pasadas, siguiéndonos hasta baja altitud. Estábamos acostumbrados a los cazas estadounidenses que tenían que vigilar su combustible, que hacían una pasada y continuaban hacia casa. Estos Mustangs jugaban con nosotros como gatos con ratones. Johannes Steinhoff, al mando del JG-77, escribiría más tarde sobre el cambio estratégico. Debíamos asumir que todas las formaciones de bombarderos contaban con escolta de Mustangs, incluso si no podíamos verlos. Se acabaron los ataques en grandes formaciones, se acabó perder tiempo en posicionarnos. Debíamos entrar de inmediato con lo que tuviéramos, aceptar mayores pérdidas y esperar llegar a los bombarderos antes de que los Mustangs nos encontraran. La aparición de los Mustangs sobre Berlín coincidió con otra crisis que, y la aceleró, estaba sofocando lentamente la escasez de combustible de la Luftwaffe. Alemania siempre había dependido de la producción de combustible sintético, convirtiendo el carbón en gasolina de aviación mediante el proceso de hidrogenación de Burgos. Esto requería enormes plantas industriales vulnerables a los bombardeos de precisión. Antes de marzo de 1944, estas plantas de combustible sintético habían sido prácticamente inmunes a los ataques. Estaban demasiado lejos de Inglaterra para un bombardeo preciso con escolta de cazas. La matemática era simple. Sin escolta, los bombarderos no podían sobrevivir sobre el objetivo el tiempo suficiente para un bombardeo de precisión. Sin precisión, era improbable que las enormes estructuras de hormigón de las plantas de hidrogenación sufrieran daños graves. El Mustang cambió esta ecuación de la noche a la mañana. El 1 de mayo. El 12 de junio de 1944, la octava Fuerza Aérea lanzó su primer gran ataque contra la planta de combustible sintético de Luna, a 160 kilómetros al suroeste de Berlín. 800 bombarderos, escoltados por 735 cazas, incluidos 298 P-51, lanzaron 1.718 toneladas de bombas con una precisión sin precedentes. La producción en Luna se redujo un 90% de la noche a la mañana. Para junio de 1944, la producción alemana de combustible de aviación había disminuido de 175.000 toneladas mensuales a 35.000 toneladas. Para septiembre, se había reducido a 7.000 toneladas, apenas suficiente para abastecer 500 salidas diarias en todos los frentes. Los vuelos de entrenamiento se cancelaron por completo.
Los nuevos pilotos eran enviados al combate con tan solo 50 horas de vuelo total, en comparación con las 250 horas que eran la norma en 1942. Un piloto veterano transferido del Frente Oriental a la defensa del Reich describió el deterioro de la situación. Para el verano de 1944, nos limitamos a un vuelo de entrenamiento por semana, y luego a uno por mes. Luego, ninguna. Llegaron nuevos pilotos a nuestras unidades, sin haber disparado sus cañones en vuelo, sin haber practicado vuelo en formación, sin haber participado en simulacros de combate. Eran como corderos al matadero. La escasez no se debía solo a combustible. Era experiencia, confianza, todo lo que define a un piloto de caza. La verdadera magnitud del impacto del Mustang se hizo evidente el 6 de junio de 1944, el día de la mayor invasión anfibia de la historia requería una superioridad aérea absoluta sobre las playas. Los aliados realizaron 14.674 salidas el día de la Luftwaffe realizó 319, perdiendo 35 aviones en el proceso. Sobre las playas de la invasión, solo aparecieron 2 cazas alemanes en todo el día. Oberst Pixprier, al mando del JG-26, lideró el único ataque de la Luftwaffe en las playas de la invasión. Con su compañero de ala, un Reiter Ines Bodachik, realizó una única incursión de ametrallamiento en la playa de Sour antes de ser perseguido por los Spitfires. En sus memorias de posguerra, Prier escribió, 2 aviones. Eso es todo lo que pudimos hacer contra la mayor invasión de la historia. No porque nos faltara coraje, sino porque nos faltaba combustible. Nos faltaban aviones y, sobre todo, nos faltaba superioridad aérea. Los Mustangs nos habían arrebatado eso meses antes, no sobre Normandía, sino sobre Berlín. El mayor Berro, que había comandado el 3/diagonal G-54 y reclamó un PET-51 el 24 de mayo de 1944, reflexionó sobre la situación estratégica. Después de que los Mustangs aparecieron sobre Berlín, nunca recuperamos la iniciativa. Siempre estábamos reaccionando, siempre defendiendo, siempre superados en número. Los estadounidenses podrían atacar en cualquier lugar y en cualquier momento con escolta de cazas. Apenas podíamos defender nuestros propios aeródromos. La guerra en el aire se perdió en el momento en que pudieron llegar a Berlín. Desesperada, la Luftwaffe desarrolló tácticas cada vez más suicidas. El concepto del grupo de asalto Stone Group personificó esta desesperación. Los FW-190A8 fueron modificados con blindaje adicional, cañones de 30 mm y parabrisas reforzados. Estos tanques voladores atravesarían las pantallas de los cazas para atacar a los bombarderos a distancia mínima. El mayor Walter Dahl, que había asumido el mando del JG-300 el 27 de junio de 1944, se convirtió en el defensor más famoso de estas tácticas. El 7 de julio de 1944, Dahl lideró el cuarto Sturm JG-3 con el apoyo de 2 grupos de Bf-109 del JG-300 en un asalto masivo contra los B-24 Liberates cerca de Leipzig. Los FW-19 fuertemente blindados lograron destruir un escuadrón entero de 12 B-24 del grupo de bombas 492 en menos de un minuto, pero el costo fue catastrófico. De los cazas STM lanzados, 9 fueron derribados y 3 se estrellaron. Los Bf-109 de escolta tuvieron un desempeño aún peor contra los Mustang de escolta. Las tácticas que habían funcionado brevemente en julio se volvieron cada vez más suicidas a medida que aumentaba el número de combatientes estadounidenses. Oberfeldwebel Conrad Bauer, uno de los pocos pilotos de Storm Group que sobrevivió a múltiples misiones, describió la realidad. Estábamos volando ataúdes. La armadura que se suponía debía protegernos nos hacía tan lentos que los Mustangs podían hacer múltiples pasadas de fuego con tranquilidad. La orden era embestir si nuestros cañones se atascaban. Pero, ¿cómo podríamos embestir cuando ni siquiera podíamos alcanzar a los bombarderos a través de la pantalla de cazas? Cada misión era una ruleta rusa con todas las cámaras cargadas. La última esperanza de Alemania residía en la tecnología revolucionaria. El Messerschmitt Mi-262 Howald Swallow, el primer caza a reacción operativo del mundo. Con una velocidad máxima de 540 millas por hora, era 100 millas por hora más rápido que el PET-51D. En manos de pilotos experimentados, podría haber cambiado la guerra aérea, pero el Mi-262 llegó demasiado tarde y en muy pocos números.
Más grave aún, la insistencia de Hitler en que se lo utilizara como bombardero relámpago en lugar de como caza interceptor desperdició meses preciosos. Cuando a finales de 1944 se dispuso de un número significativo de aviones para las operaciones de combate, la Luftwaffe carecía del combustible para entrenar a los pilotos en sus operaciones y de aeródromos para operarlos con seguridad. Adolf Galland, quien había sido destituido como general Diak-Fleger por sus críticas a las políticas de Hitler, recibió el mando del JV-44, una unidad de aviones a reacción de élite formada en febrero de 1945. Incluso con los mejores pilotos supervivientes de Alemania volando el caza más avanzado del mundo, no pudieron superar la abrumadora superioridad numérica de las fuerzas aliadas. El propio Galland describió la inutilidad. Despegamos, derribamos uno o dos bombarderos o cazas y aterrizamos para encontrar nuestro aeródromo bajo ataque por Mustangs. Nos cazaron en tierra, capturando a los Mi-262 durante sus vulnerables fases de despegue y aterrizaje. Por cada minuto que estábamos en el aire, había Mustangs sobrevolando durante una hora. La tecnología sin números, combustible e infraestructura es inútil. En el otoño de 1944, la Luftwaffe estaba experimentando lo que los historiadores más tarde llamarían la muerte del expert. Los pilotos veteranos, que habían conseguido docenas o incluso cientos de victorias, estaban muriendo más rápido de lo que podían ser reemplazados. La aparición de Mustangs en el interior de Alemania significó que no había un espacio seguro para entrenar reemplazos ni un sector tranquilo donde los novatos pudieran ganar experiencia. Las estadísticas cuentan una historia sombría. En 1940, los nuevos pilotos de la Luftwaffe recibían 250 horas de entrenamiento de vuelo antes del combate. En 1944, este tiempo se había reducido a 80 horas. A principios de 1945, algunos pilotos fueron enviados al combate con tan solo 20 horas de entrenamiento. Mientras tanto, los pilotos estadounidenses que llegaban a Inglaterra tenían entre 400 y 500 horas de vuelo, incluidas 100 horas de entrenamiento tipográfico y un extenso entrenamiento de artillería. Johannes Steinhoff, quien sobrevivió a terribles quemaduras cuando su Me-262 se estrelló al despegar en abril de 1945, reflexionó más tarde: estábamos enviando niños a la muerte. Se esperaba que chicos que apenas podían volar en formación se enfrentaran a los pilotos del Mustang con cientos de horas de combate. No era combate, era asesinato. Dejé de mirar las caras de los pilotos de reemplazo. Sabía que la mayoría moriría en una semana. Las tasas de pérdidas confirman esta evaluación. En enero de 1945, la esperanza de vida media de un nuevo piloto de caza de la Luftwaffe era de 7 misiones. Algunas unidades experimentaron una rotación del 100% en un mes. La JG-301, que alguna vez fue una unidad de élite, perdió 82 pilotos en los primeros 3 meses de 1945 y solo obtuvo 41 victorias. Litanga, que sobrevivió a la guerra con 3 victorias, proporcionó la perspectiva de un piloto recién calificado. Se suponía que mi primera misión sería un vuelo de entrenamiento, una patrulla sobre Brunswick con pilotos experimentados. Los Mustangs nos adelantaron incluso antes de que nos formáramos correctamente. Mi líder de vuelo murió en el primer paso. Nunca vi el Mustang que me disparó, solo los trazadores que pasaban por mi dosel. Me sumergí hasta la copa de los árboles y volé solo a casa. Ese fue mi entrenamiento de combate. Mientras la Luftwaffe sangraba en los cielos, los bombardeos estadounidenses destruían implacablemente la producción aeronáutica alemana. El largo alcance del Mustang significaba que ninguna fábrica estaba a salvo. Los grandes centros de producción de Regensburg, Augsburg, Wiener Neustadt y Leipzig fueron atacados repetidamente con una precisión devastadora. Después de la guerra, testificó el ministro del Reich de Armamento y Producción de Guerra, Albert Speer. El Mustang permitió a los estadounidenses mantener una presión continua sobre nuestra industria aeronáutica. Reparábamos una fábrica, reanudábamos la producción, y en cuestión de días, volvía a ser destruida. Comenzamos a dispersar la producción en cuevas y bosques, pero esto aumentó los costos y redujo la eficiencia en un 75%. En 1944 estábamos produciendo más cazas que en 1943, pero no podíamos producirlos con la suficiente rapidez para reemplazar las pérdidas, y no teníamos ni combustible para volarlos ni pilotos para hacerlos volar. Los números lo confirman.
La producción de cazas alemanes alcanzó un máximo de 3.300 aviones en septiembre de 1944, pero las pérdidas ese mes fueron 3.217. La Luftwaffe estaba literalmente perdiendo aviones a un ritmo más rápido del que la economía industrial más eficiente del mundo podía construirlos. Además, la calidad de los aviones ensamblados apresuradamente en instalaciones dispersas estaba disminuyendo. Los fallos de motor, las debilidades estructurales y los fallos del sistema plagaron los aviones nuevos. El ingeniero jefe Kurt Tank, diseñador del FW-190, visitó unidades de primera línea en diciembre de 1944 y quedó sorprendido por lo que encontró. Se estaban entregando aviones con defectos críticos. Los motores que debían funcionar durante 100 horas fallaban después de 10. Las superficies de control se atascaban. Las armas estaban desalineadas. Habíamos pasado de producir los mejores cazas del mundo a fabricar trampas mortales voladoras. Los trabajadores estaban exhaustos, los materiales eran de calidad inferior y las pruebas eran inexistentes. Nos estábamos saboteando a nosotros mismos. El 1 de enero de 1945, la Luftwaffe lanzó la Operación Bodenplatte, placa base, un ataque sorpresa masivo contra aeródromos aliados en Bélgica y los Países Bajos. 900 cazas, prácticamente la totalidad de los efectivos restantes de la Luftwaffe en el oeste, despegaron al amanecer. Muchos pilotos estaban volando su primera misión de combate. La mayoría nunca había volado en formaciones de más de 4 aviones. La misión era tan secreta que las unidades antiaéreas alemanas no fueron advertidas, lo que dio lugar a devastadores incidentes de fuego amigo. El ataque logró una sorpresa táctica completa. 305 aviones aliados fueron destruidos en tierra y 190 resultaron dañados, pero el coste fue catastrófico. La Luftwaffe perdió 271 aviones y, lo que es más grave, 213 pilotos, incluidos muchos líderes con experiencia irreemplazable. 3 Gada Commodore, 6 Gruppekommandura y 14 Stabsfallkapitana fueron asesinados o capturados. Nuestro Jan Kogler, que sobrevivió a la misión, lo llamó el viaje de la muerte de la Luftwaffe. Destruimos aviones que los estadounidenses reemplazaron en una semana. Perdimos pilotos que nunca pudimos reemplazar. Peor aún, quemamos nuestras últimas reservas de combustible. Después de Bodenplatte, éramos una fuerza agotada. Ya ni siquiera podíamos pretender disputar los cielos. La respuesta estadounidense fue rápida y brutal. En 48 horas, los Mustangs estaban cazando metódicamente a las debilitadas unidades de cazas alemanas. Los aeródromos fueron bombardeados repetidamente. En la semana siguiente al ataque a Bodenplatte, la Luftwaffe perdió otros 400 aviones, la mayoría destruidos en tierra. El mayor John Meyer, del 352º Grupo de Cazas, que consiguió 24 victorias aéreas, describió el periodo posterior a Bodenplatte. Fue casi triste. Encontraríamos aeródromos alemanes repletos de aviones que no podían volar por falta de combustible. Los ametrallaríamos, ellos arderían y no habría oposición. Ya no era un combate. Fue una ejecución. A medida que avanzaba el año 1945, la Luftwaffe dejó de existir como fuerza efectiva. Los pilotos individuales todavía realizaban misiones individuales, pero las operaciones coordinadas eran imposibles. La aparición de Mustang sobre cualquier aeródromo alemán significaba probablemente su destrucción. Los pilotos comenzaron a negarse a volar, no por cobardía, sino por el reconocimiento lógico de que despegar significaba una muerte segura sin posibilidad de afectar el resultado de la guerra. El costo psicológico fue devastador. Ines Koka, que en el pasado había escrito con entusiasmo sobre la defensa del Reich, hizo su última entrada publicada en su diario. He perdido innumerables amigos en esta unidad. Chicos que entrené, chicos con los que volé, chicos que amé como hermanos, todos muertos. ¿Para qué? Ya ni siquiera podemos alcanzar a los bombarderos. Los Mustangs están en todas partes. Ellos son dueños de nuestro cielo. Ya no soy piloto de combate. Soy un objetivo a la espera de ser asesinado. Los propios registros de la Luftwaffe capturados después de la guerra cuentan la historia en cifras crudas. Enero de 1944, 2. 395 pilotos de caza disponibles para las operaciones. Junio de 1944,
1.523 pilotos de caza disponibles. Día de enero de 1945, 742 pilotos de caza disponibles. Abril de 1945, aproximadamente 200 pilotos de combate todavía volando. De los pilotos de la Luftwaffe que estaban operativos el 1 de enero de 1944, menos del 5% sobrevivió a la guerra ileso. La aparición de los Mustangs sobre Berlín desencadenó una aniquilación total que consumió a toda una generación de aviadores alemanes. Después de la guerra, los pilotos sobrevivientes de la Luftwaffe fueron notablemente sinceros sobre el impacto del P-51 Mustang. Su testimonio, recogido por oficiales de inteligencia aliados e historiadores posteriores, proporciona una visión única del colapso psicológico de una fuerza otrora dominante. Adolf Galland, a pesar de su despido en tiempos de guerra y de sus conflictos con el liderazgo nazi, siguió siendo una de las voces más respetadas sobre la derrota de la Luftwaffe. En una entrevista de 1954, declaró: "El P-51 Mustang fue el arma decisiva en la guerra aérea sobre Alemania. No era el mejor caza en todas las categorías. El Spitfire giraba mejor. El FW-190 rodaba mejor. El Mi-262 era más rápido. Pero el Mustang era muy bueno en todo y podía volar en cualquier lugar. Una vez que apareció sobre Berlín, supimos que la guerra estaba perdida. Era como una partida de ajedrez donde tu oponente de repente tiene reinas que pueden moverse a cualquier parte del tablero". Johannes Steinhoff, quien sobrevivió a quemaduras terribles cuando su Mi-262 se estrelló al despegar en abril de 1945, posteriormente se desempeñó como jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Alemana de posguerra y presidente del Comité Militar de la OTAN. Su evaluación fue igualmente dura. El Mustang no solo derrotó a la Luftwaffe, sino que destruyó el concepto mismo de superioridad aérea alemana. Habíamos construido toda nuestra estrategia defensiva asumiendo que Alemania estaba fuera del alcance de los cazas monomotor. Cuando esa suposición resultó falsa, todo se derrumbó. No fue solo una derrota táctica. Fue una catástrofe estratégica de la que nunca nos recuperamos. Quizás el testimonio más conmovedor provino de Ines Koke, cuyo diario había registrado toda la historia, desde la confianza hasta el colapso. En una reunión de antiguos adversarios en 1975, conoció al coronel Clarence B. de Anderson, un triple as que había volado Mustangs con el 357 Fighter Group. No le dijo: "Debe comprender que cuando vimos sus Mustangs sobre Berlín aquella primera vez, fue como descubrir que el océano no tenía fin. Nos habían dicho que estábamos ganando, que Estados Unidos estaba demasiado lejos para hacernos daño. De repente, ya estabas allí, sobre nuestra capital, con combustible de sobra. Nos rompió algo. No solo nuestra voluntad de luchar, sino nuestra fe en todo lo que nos habían dicho". Eric Hartmann, el as con mayor puntuación de la guerra con 352 victorias, sobrevivió gracias al desarrollo de tácticas específicas anti-Mustang. Atacaría solo cuando tuviera todas las ventajas y se retiraría inmediatamente si aparecieran los Mustangs. En sus entrevistas de posguerra, reconoció: "Luchar contra los Mustangs no era un combate tal como lo entendíamos. Era supervivencia. Tenían todas las ventajas. Número, altitud, combustible y una calidad de piloto cada vez mayor. Solo podíamos aspirar a sobrevivir y quizás sorprender a algún rezagado". El impacto estadístico del P-51 Mustang en la guerra aérea sobre Europa se puede medir en cifras crudas que revelan tanto la escala del éxito estadounidense como la magnitud de la derrota alemana. Los aviones destruidos P-51 Mustang consiguieron 4.950 victorias aéreas en Europa. 4.131 aviones enemigos adicionales destruidos en tierra. Esto representó el 48,9% de todas las reclamaciones de cazas de la USAAF en el teatro europeo. Índice de pérdidas. La tasa de pérdidas en combate del P-51 es del 1,2% por salida. La tasa de pérdidas de cazas de la Luftwaffe en 1945 fue del 18% por salida. La tasa de mortalidad general es de aproximadamente 3,6 a 1 a favor del P-51. Protección de bombarderos pre-Mustang, tasa de pérdida de bombarderos del 9,1% por misión. La tasa de pérdidas del bombardero posterior al Mustang es del 2,5% por mis. Reducción del 68% en las bajas de tripulaciones de bombarderos. Revolución de rango P-47.
Radio de combate del Thunderbolt, 375 millas. Radio de combate del Rayo P-38, 450 millas. P-51B/C Mustang radio de combate 650 millas con tanques lanzables. P-51 de Mustang, radio de combate de 750 millas con tanques lanzables. Porcentaje de territorio alemán dentro del alcance del P-51 100%. Supremacía de producción, total de P-51 producidos 15.686. Tasa máxima de producción 320 por mes. Costo por avión. $51.000 en 1945. Producción de cazas alemanes en 1944, 25.860. Cazas alemanes operativos en cualquier momento. Nunca más de 1.500. Desgaste de pilotos. Los pilotos estadounidenses que llegaron a Europa entre 1944 y 1945 tenían un promedio de 400 horas de vuelo. Los pilotos alemanes que entraron en combate entre 1944 y 1945 tenían un promedio de 80 horas de vuelo. La tasa de supervivencia de los pilotos de la Luftwaffe entre 1944 y 1945 era inferior al 15%. Tasa de finalización de giras de pilotos de combate estadounidenses, 65%. La aparición de los Mustangs sobre Berlín representó más que una victoria táctica. Fue una revolución estratégica en la guerra aérea. Por primera vez en la historia, una nación podría proyectar poder aéreo decisivo sobre la totalidad del territorio de otra potencia importante. Las implicaciones se extendieron mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial. El general Karl Spaatz, comandante de las Fuerzas Aéreas Estratégicas de Estados Unidos en Europa, escribió en su informe posterior a la acción: el P-51 Mustang nos otorgó la supremacía aérea sobre Europa. No superioridad aérea, que implica una contienda continua, sino supremacía aérea, dominio total. Para la primavera de 1944, podíamos atacar cualquier objetivo en cualquier momento con pérdidas aceptables. Esto no era solo una ventaja militar, sino un arma psicológica. La moral alemana, tanto militar como civil, se derrumbó al darse cuenta de que podíamos llegar a cualquier lugar, en cualquier momento. El Mustang propició una cascada de efectos estratégicos, la parálisis industrial. Ninguna fábrica alemana estaba a salvo. La producción tuvo que dispersarse a instalaciones ocultas e ineficientes. Las redes de transporte se interrumpían constantemente. La economía alemana, ya de por sí sometida a tensiones, comenzó a desmoronarse por completo. La crisis del combustible se aceleró. Las plantas de combustible sintético, antes inaccesibles, fueron destruidas metódicamente. Esto creó una espiral de muerte. Menos combustible significaba menos entrenamiento de pilotos, lo que a su vez implicaba mayores pérdidas en combate, lo que significaba que se podía asignar aún menos combustible al entrenamiento. Supremacía aérea táctica. Con la Luftwaffe expulsada de los cielos, las fuerzas terrestres aliadas podían operar con impunidad. La fuga de Normandía, la carrera a través de Francia, el cruce del Rin, todo fue posible porque las fuerzas alemanas solo podían moverse de noche. Colapso psicológico. La aparición de cazas estadounidenses sobre la capital del Reich destrozó el mito de la invencibilidad alemana. Civiles a quienes se les había dicho que Estados Unidos era débil y a lo lejos observaban los Mustangs plateados sobrevolando sin oposición. Alemania había comenzado la guerra con ventajas tecnológicas en muchas áreas. El Bf-109 era posiblemente el mejor caza del mundo en 1939. Los pilotos alemanes estaban magníficamente entrenados, muchos de ellos con experiencia en combate de la Guerra Civil Española. Las tácticas alemanas, en particular la formación de 4 dedos y las técnicas de combate de energía, fueron revolucionarias. Pero el Mustang representó algo diferente. La unión de la innovación británica, el motor Merlin, la producción en masa estadounidense construida por Nord, la aviación estadounidense utilizando técnicas de la industria automotriz y la mejora continua basada en la experiencia de combate. No fue el producto de un solo diseñador genial, sino del refinamiento colaborativo. El P-51D, que comenzó a llegar en mayo de 1944, incorporó numerosas mejoras basadas en la experiencia de combate. La cabina de burbuja proporcionó visibilidad de 360 grados.
Ametralladoras calibre 650 con alimentación de munición mejorada. El emplazamiento del cañón informático K-14. Alas reforzadas para armamento adicional. Equipo de radio mejorado. El motor Packard 51650-7 de 1590 caballos de fuerza. Cada mejora atendía las necesidades de combate específicas identificadas por los pilotos. Este ciclo de retroalimentación, la experiencia en combate que impulsaba la rápida mejora del diseño y un mejor rendimiento en combate, era algo que el sistema alemán, con su liderazgo caótico y su producción interrumpida, no podía igualar. El Dr. Kurt Tank, diseñador del FW-190, admitió después de la guerra: podríamos diseñar aviones iguales o mejores que el Mustang. El Ta-152H era superior en muchos aspectos, pero no podíamos producirlo en cantidad, no podíamos abastecerlo de combustible de manera constante y no podíamos entrenar a los pilotos para volarlo con eficacia. Los estadounidenses no solo construyeron un mejor caza, sino que construyeron un mejor sistema para diseñar, producir y emplear cazas. La respuesta alemana al Mustang reveló los fallos fundamentales del sistema nazi. En lugar de reconocer la amenaza y adaptarse, negaron la realidad. En lugar de concentrarse en los cazas, Hitler exigió la producción de bombarderos. En lugar de conservar a sus pilotos experimentados como instructores, los hicieron volar hasta que murieron. En lugar de admitir un error de cálculo estratégico, atraparon a los pilotos que informaron la verdad. El impacto en los célebres ases de Alemania fue particularmente revelador. Eran hombres que habían conseguido docenas, a veces cientos, de victorias. No eran solo pilotos, sino símbolos de la destreza de los mariscales alemanes. La era del Mustang vio su eliminación uno por uno. El mayor Klaus Mitus, con 72 victorias, fue asesinado por los P-51 el 17 de septiembre de 1944. Había sobrevivido a 452 misiones de combate solo para ser derribado por los Mustangs mientras se formaba para un ataque. El avión Walter Osar 123 Victory fue derribado por aviones P-38 el 11 de mayo de 1944. Incluso los cazas estadounidenses más antiguos se estaban volviendo letales a medida que la calidad de los pilotos alemanes disminuía. El mayor Hans Philipp 206 victorias derribadas por P-47 el 8 de octubre de 1943 antes de la llegada en masa de los Mustangs. Pero su muerte anticipó lo que estaba por venir. La lista continúa. Lista de los mejores pilotos de Alemania eliminados uno por uno. Al final de la guerra, de los 107 pilotos alemanes que habían logrado 100 o más victorias, 95 estaban muertos, gravemente heridos o capturados. El Mustang no solo había derrotado a la Luftwaffe. Había aniquilado su memoria institucional. A principios de 1945, la Luftwaffe existía más en el papel que en la realidad. Los aviones estaban ocultos en los bosques, camuflados en tierras de cultivo falsas o dispersos en las pistas de las autopistas. Los pilotos vivían como animales perseguidos, moviéndose constantemente para evitar a los omnipresentes Mustangs. Obús Gordon Golov, uno de los pocos comandantes de alto rango que aún estaban vivos, emitió órdenes que revelaban la desesperación. Los aviones solo despegarán cuando haya bombarderos enemigos directamente sobre ellos. Duración máxima de la salida 15 minutos. Se presumirá que cualquier piloto que permanezca en el aire más de 20 minutos ha desertado. El miedo a los Mustangs se había vuelto tan generalizado que muchos pilotos abortaban misiones ante el primer informe de cazas de escolta. Los tribunales militares por cobardía se volvieron comunes, aunque ejecutar a pilotos experimentados cuando quedaban tan pocos era contraproducente. La moral se derrumbó por completo cuando los pilotos se dieron cuenta de que incluso las misiones exitosas no lograban nada. Los bombarderos siguieron llegando. Los Mustangs siguieron escoltándolos y Alemania siguió muriendo. Lieutenant Heinrich Barles, con 99 victorias, fue derribado y asesinado el 23 de diciembre de 1944. Le faltaba una victoria para convertirse en as del siglo. Su compañero informó que había 6 Mustangs. Vinieron desde arriba y desde atrás. Heinrich nunca tuvo una oportunidad. Lo siguieron hacia abajo, disparando continuamente. Incluso después de que su avión se incendiara, siguieron disparando. Querían asegurarse de que esta crueldad fuera algo nuevo. Al principio de la guerra había existido cierto grado de caballerosidad.
Los pilotos que saltaron en paracaídas generalmente no fueron atacados. A veces se permitía escapar a los aviones averiados que intentaban retirarse. Pero en 1945, los pilotos estadounidenses habían visto morir a demasiados amigos, sabían que el final de la guerra estaba cerca y querían asegurarse de que la Luftwaffe nunca pudiera recuperarse. Cada piloto alemán asesinado era alguien que no podía volar los aviones a reacción o los cazas avanzados que Alemania todavía estaba tratando de desarrollar. Los pilotos estadounidenses del Mustang fueron notablemente consistentes en su evaluación de la progresión de la campaña. El coronel John Zemer, que obtuvo 24 victorias aéreas, proporcionó este análisis. Desde marzo hasta junio de 1944 luchamos contra el primer equipo de la Luftwaffe. Experimentado, agresivo, hábil. De junio a diciembre nos enfrentamos a su segunda línea. Sigue siendo peligroso, pero menos coordinado. En 1945, estábamos derribando a estudiantes, niños que apenas podían volar en formación, y mucho menos pelear. No fue satisfactorio, fue necesario pero trágico. El teniente coronel John B. England, al mando del 362º Escuadrón de Cazas, observó: el Mustang no solo nos dio autonomía. Nos dio dominio psicológico. Los pilotos alemanes sabían que si veían Mustangs, probablemente iban a morir. Pudimos verlo en sus tácticas. Al principio, atacaban agresivamente incluso cuando estaban en inferioridad numérica. A finales del año 44, huirían en cuanto nos vieran. A los 45 años, muchos ni siquiera se habrían levantado si se hubiera informado de la presencia de Mustangs en la zona. El capitán Charles Chuck-Yeager, que más tarde rompería la barrera del sonido, consiguió 11,5 victorias con Mustangs. Su evaluación fue típicamente directa. El PET-51 era un avión honesto. Te dijo lo que iba a hacer. No tenía vicios si lo tratabas bien. Contra los cazas alemanes en los años 44 y 45, era como tener un fusil cuando ellos tenían mosquetes. Teníamos todas las ventajas: velocidad, alcance, altitud y números. No fue una pelea justa, pero se supone que la guerra no debe ser justa. Quizás el testimonio más revelador provino de las tripulaciones de bombarderos cuyas vidas dependían de la escolta de los cazas. El sargento técnico William Manis, artillero de un B-17 del 100º Grupo de Bombarderos, recordó: antes de los Mustangs, cada misión parecía un suicidio. Veíamos a nuestra escolta dar la vuelta y sabíamos que venían los lobos. Después de marzo de 1944, ver esos Mustangs con nosotros durante todo el camino a Target y de regreso, fue como tener ángeles guardianes. Nuestra tasa de pérdidas pasó de probablemente morir a probablemente regresar a casa. El éxito del PET-51 no fue solo un triunfo del diseño, sino de la producción. Las plantas de North American Aviation en Englewood, California, y Dallas, Texas, alcanzaron tasas de producción que parecían imposibles para los estándares alemanes. En el pico de producción de 1944, North American completaba un Mustang cada 63 minutos. La línea de montaje, adaptada de la industria automotriz, dividió la construcción en estaciones especializadas. Los trabajadores se convirtieron en expertos en tareas individuales, logrando velocidades y precisión imposibles con los métodos tradicionales de fabricación de aeronaves. Paul Peters, supervisor de producción de Englewood, describió el sistema. Teníamos amas de casa instalando cables de control, adolescentes remachando paneles de alas y hombres demasiado mayores para el servicio militar ensamblando motores. Ninguno de ellos había construido un avión antes de la guerra, pero el sistema estaba tan bien diseñado que en cuestión de semanas estaban produciendo un trabajo perfecto. Tuvimos control de calidad en cada estación. Si algo no iba bien, la línea se detenía hasta que se solucionaba. El contraste con la producción alemana fue marcado. Mientras los bombardeos aliados forzaban la dispersión, los aviones alemanes se estaban reuniendo en cuevas, bosques y minas abandonadas. Se podrían fabricar diferentes componentes a cientos de kilómetros de distancia. El control de calidad era imposible. Los trabajadores a menudo eran trabajadores esclavos que tenían todos los incentivos para sabotear la producción. Obus Dietrich Rabbach, quien comandó varias unidades de combate durante la guerra, observó: recibíamos aviones nuevos que parecían perfectos, pero eran como ataúdes voladores,
cables de control mal instalados, líneas de combustible con fugas y cañones que no disparaban. Los estadounidenses construían mejores aviones en mayor número, con trabajadores que querían ganar. Nosotros construíamos aviones inferiores en menor número, con trabajadores que querían que perdiéramos. El éxito del PEG-51 sobre Berlín tuvo implicaciones mucho más allá del teatro de operaciones europeo. Demostró que el poder aéreo podía proyectarse globalmente, que la distancia ya no era un obstáculo para el alcance estadounidense. Esta lección no pasó desapercibida para Japón, que vio cómo su perímetro defensivo se reducía a medida que los cazas estadounidenses de largo alcance permitían campañas de bombardeo contra las islas de origen. Stalin también lo notó. Los pilotos soviéticos que volaban los Lendl P-51 quedaron impresionados por su alcance y fiabilidad. La Fuerza Aérea Soviética comenzó a desarrollar cazas de escolta de largo alcance, entendiendo que los conflictos futuros requerirían una proyección de poder a grandes distancias. La Fuerza Aérea Soviética VVS recibió 10 P-51 y los probó exhaustivamente, aunque nunca se utilizaron en combate. Por las fuerzas soviéticas. El Mustang continuó en servicio mucho después del final de la Segunda Guerra Mundial. En Corea, los F-51, cuya designación cambió en 1948, volaron en misiones de apoyo cercano. La Fuerza Aérea Israelí utilizó Mustangs en la crisis de Suez de 1956. Varias fuerzas aéreas volaron Mustangs hasta la década de 1980. La Fuerza Aérea Dominicana retiró su último F-51 en 1984, 40 años después de su primer vuelo sobre Berlín. Pero el mayor legado del Mustang fue doctrinal. Demostró que la superioridad aérea no consistía solo en controlar el espacio aéreo sobre el campo de batalla, sino en controlar el espacio aéreo sobre naciones enteras. Toda fuerza aérea moderna construye su estrategia en torno a esta lección, demostrada por primera vez cuando los cazas estadounidenses aparecieron sobre Berlín el 6 de marzo de 1944. Detrás de las estadísticas y los análisis estratégicos había seres humanos, hombres jóvenes, en su mayoría de veintitantos años, que se encontraban en circunstancias extraordinarias. La aparición de los Mustangs sobre Berlín significó cosas diferentes para cada persona, pero para todos fue un momento de profunda comprensión. Para los pilotos estadounidenses, fue una reivindicación. Teniente Robert Johnson, el 56º Grupo de Cazas, escribió a casa: «Hoy sobrevolamos la capital de Hitler. Piensen en eso. Despegamos de Inglaterra, sobrevolamos toda Alemania, sobrevolamos Berlín como si fuera nuestro, porque lo era, y volvimos a casa». Hace 2 años, los nazis bombardeaban Londres. Hoy, el cielo de Berlín nos pertenece. Es difícil describir la sensación, orgullo, poder y la absoluta certeza de que vamos a ganar esta guerra. Para los pilotos alemanes, era desesperación. El piloto Rudi Müller, del JG-302, le escribió a su esposa: «Los vi hoy. Cazas estadounidenses sobre Berlín, cazas monomotor. Es imposible, pero los vi con mis propios ojos. Si pueden llegar a Berlín, pueden llegar a cualquier lugar. Ya no queda ningún lugar seguro en Alemania. ¿Cómo te digo que no espero sobrevivir a esto? ¿Cómo explico que todo lo que creíamos estaba mal?». Para los civiles alemanes, fue el principio del fin de la ilusión. Ursula von Kardorff, de Berlín, escribió en su diario: «Nos dijeron que los estadounidenses eran débiles, que su sociedad controlada por los judíos nunca podría igualar la fuerza alemana. Hoy vi a los cazas americanos dando vueltas sobre nuestras cabezas mientras nuestra tan cacareada Luftwaffe no aparecía por ningún lado. Todo lo que nos dijeron eran mentiras. Si mintieron en esto, ¿en qué más mintieron?». Para las tripulaciones de los bombarderos aliados, fue la salvación. El sargento James Mahon, artillero de torreta esférica del B-7, Lucky Lady, recordó: «Al ver cómo esos Mustangs se formaban sobre nosotros mientras nos acercábamos a Berlín, no me avergüenza decir que lloré. Por primera vez desde que empecé a volar misiones, pensé que podría sobrevivir a esta guerra. Esos pequeños amigos de gran alcance salvaron a miles de nosotros». Al terminar la guerra, la magnitud de lo que el Mustang había logrado se hizo evidente. La Luftwaffe, que había entrado en la guerra como posiblemente la fuerza aérea más poderosa del mundo, había dejado de existir como fuerza de combate efectiva. Las estadísticas son alarmantes.
El total de aviones de la Luftwaffe perdidos entre 1944 y 1945 fue de aproximadamente 45.000. Los pilotos de la Luftwaffe muertos entre 1944 y 1945 fueron aproximadamente 15.000. El porcentaje de pilotos de la Luftwaffe operativos en enero de 1944 que sobrevivieron ilesos a la guerra fue inferior al 5%. Las ciudades alemanas destruidas por los bombardeos fueron de más del 50%. Las bajas civiles alemanas. De 350.000 a 500.000 bombardeados. La producción industrial alemana se redujo entre un 35 y un 40% debido a los bombardeos. Estas cifras representan no solo una derrota militar, sino también un colapso social. El Mustang había posibilitado una campaña que llevó la guerra a todas las ciudades, fábricas y aeródromos alemanes. No había retaguardia, ni refugio, ni respiro. A Hermann Göring, durante el juicio en Nuremberg, le preguntaron cuándo supo que Alemania había perdido la guerra. Su respuesta se convirtió en una de las declaraciones más citadas del conflicto. Cuando vi cazas estadounidenses sobre Berlín, se acabó el juego. Todo lo que siguió fue solo demora, más jóvenes muertos sin ningún propósito. Fue una admisión notablemente sincera de un hombre que no se caracterizaba por su honestidad. Pero incluso Göring, maestro de la negación y el engaño, no pudo negar lo que representaba el Mustang. El poder industrial estadounidense unido a la innovación británica, proyectado a distancias imposibles con una eficiencia implacable. El desarrollo del P-51, desde su concepto inicial hasta el caza de escolta berlinés, representa uno de los programas de desarrollo aeronáutico más rápidos y exitosos de la historia. El Na-73X, el prototipo, voló por primera vez el 26 de octubre de 1940, tan solo 102 días después de que North American Aviation recibiera la solicitud de la Comisión Británica de Compras. Para marzo de 1944, menos de 4 años después, ya escoltaba bombarderos a Berlín. Esta velocidad de desarrollo fue acompañada por una mejora continua basada en la experiencia de combate. Cada versión incorporó las lecciones aprendidas. El motor Allison del P-51 limitó el rendimiento a gran altitud. El motor Packard Merlin F1650-3 del P-51B/C transformó el rendimiento por encima de los 20.000 pies. El motor V1650-7 del P-51D, con su cúpula de burbuja y 6 cañones, mejoró los sistemas. El P-51H, con su estructura aligerada, alcanzó su máximo rendimiento sin entrar en combate en Europa. La experiencia de combate basada en el ciclo de retroalimentación que impulsó la rápida mejora de el diseño fue algo que el sistema alemán, con su liderazgo caótico y su producción interrumpida, no pudo igualar. Si bien los ingenieros alemanes produjeron diseños técnicamente excelentes como el TAR 152H o el Mi 262, no pudieron refinarlos basándose en la experiencia de combate ni producirlos en cantidades significativas. La aparición de los Mustangs sobre Berlín validó todo el concepto estadounidense de bombardeo estratégico. Teóricos de preguerra como Billy Mitchell y Julio Dewey argumentaban que el bombardeo podía ganar guerras al destruir la industria y la moral enemigas. Pero hasta que se dispuso de escolta de largo alcance, esto permaneció en la teoría. El Mustang hizo posible el bombardeo diurno de precisión. Mientras los británicos continuaban bombardeando áreas por la noche, los estadounidenses ahora podían bombardear con precisión instalaciones específicas. Fábricas de rodamientos, plantas de combustible sintético, edificios de ensamblaje de aeronaves. La diferencia de precisión era drástica. El bombardeo nocturno británico alcanzaba un error circular promedio de 3 millas. El bombardeo diurno estadounidense con escolta de cazas alcanzaba los 1000 pies. El general Curtis LeMay, quien posteriormente dirigiría el mando aéreo estratégico, declaró: "El P-51 hizo que el bombardeo estratégico funcionara. Sin ella, habríamos tenido que aceptar pérdidas insostenibles o bombardeos nocturnos ineficaces. Con él podríamos destruir metódicamente conjuntos de objetivos específicos. No solo bombardeamos Alemania. Realizamos cirugía industrial, quitándoles la capacidad de hacer la guerra". Los resultados hablaron por sí solos. La producción alemana de rodamientos de bolas se redujo un 70%. La producción de combustible de aviación se redujo un 95%. La producción de caucho sintético se redujo un 85%.
El tráfico ferroviario se redujo un 75%. El tráfico de canales se eliminó por completo en Alemania Occidental. Esta precisa aplicación de la fuerza, posibilitada por las escoltas Mustang, acortó la guerra en meses o posiblemente años. Cada fábrica destruida, cada línea ferroviaria cortada, cada depósito de combustible quemado significaba que las fuerzas alemanas no podían luchar eficazmente. La imagen de los Mustangs sobre Berlín se convirtió en uno de los iconos visuales de la Segunda Guerra Mundial. Clasificación con el izamiento de la bandera en Yoima o soldados soviéticos en el Reichstag. Representaba la proyección del poder estadounidense, la superioridad tecnológica y la certeza de la victoria aliada. Para los estadounidenses, el Mustang se convirtió en un símbolo de la destreza industrial y tecnológica de su nación. Apareció en carteles de bonos de guerra, películas de Hollywood y celebraciones de posguerra. El hecho de que fuera diseñado y construido en un tiempo récord por una empresa que nunca antes había producido un caza encarna el espíritu americano de "se puede hacer". Para los alemanes, el Mustang representaba humillación y derrota. La literatura y el cine alemanes de posguerra suelen presentar la imagen de combatientes estadounidenses sobre ciudades alemanas como símbolo del fracaso del régimen a la hora de proteger a su pueblo. El trauma de no poder defender el propio espacio aéreo dejó cicatrices psicológicas duraderas en los veteranos de la Luftwaffe que sobrevivieron. Ines Koka escribió en 1953 que para un piloto de combate el deber último es proteger los cielos de su patria. Hemos fracasado. Los Mustangs sobre Berlín eran la prueba de nuestro fracaso, visible para cualquier alemán que mirara hacia arriba. Esa vergüenza nunca desaparece por completo. Los militares de todo el mundo todavía estudian el impacto del Mustang en la guerra aérea europea como un caso de estudio de cómo la tecnología puede crear una revolución estratégica. Las lecciones son atemporales. El rango es igual a opciones. La capacidad de proyectar poder a distancia proporciona flexibilidad estratégica. El Mustang ofreció a los comandantes aliados opciones que los alemanes no podían contrarrestar. La integración supera al aislamiento. El Mustang no tuvo éxito solo, sino como parte de un sistema integrado. Bombarderos, cazas, inteligencia, logística, entrenamiento. Los alemanes tenían excelentes componentes individuales, pero no podían integrarlos eficazmente. La producción gana guerras. Construir grandes cantidades de buenos aviones es mejor que construir pequeñas cantidades de aviones excelentes. El Mustang era excelente, pero lo más importante es que había miles de ellos. La calidad del piloto importa. La tecnología sin operadores capacitados es inútil. Los programas de entrenamiento de pilotos estadounidenses, con su énfasis en las horas de vuelo y el entrenamiento de combate realista, produjeron pilotos que podían explotar plenamente las capacidades del Mustang. La adaptación es supervivencia. Los estadounidenses mejoraron continuamente las tácticas, la tecnología y el entrenamiento basándose en la experiencia de combate. Los alemanes, limitados por una doctrina rígida y por la interferencia política, no pudieron adaptarse con la suficiente rapidez. Las fuerzas aéreas modernas aplican estas lecciones a diario. El énfasis en la capacidad de ataque de largo alcance, los sistemas integrados de defensa aérea, el entrenamiento de pilotos y la preservación industrial provienen de las lecciones aprendidas cuando los Mustangs aparecieron por primera vez sobre Berlín. La aparición de los P-51 Mustang sobre Berlín el 6 de marzo de 1944 marcó más que un hito táctico. Fue el momento en que los supuestos fundamentales de la Alemania nazi sobre la guerra se derrumbaron. Se suponía que el Reich sería una fortaleza protegida por la distancia, defendida por los mejores pilotos del mundo, que volarían con los mejores cazas del mundo. El Mustang destrozó estas ilusiones en una sola mañana. Para los dirigentes alemanes, tanto militares como políticos, fue un momento de terrible claridad. Habían basado toda su estrategia en la incapacidad de los estadounidenses para proyectar su poder a través del Atlántico de manera efectiva. Habían descartado la capacidad industrial estadounidense como ineficiente, la tecnología estadounidense como inferior y los pilotos estadounidenses como débiles. Todas las suposiciones eran erróneas, y los Mustangs sobre Berlín eran una prueba que no se podía negar, difundir ni ignorar. Adolf Galland describiría más tarde: el 6 de marzo de 1944 fue el día en que perdimos la guerra. No cuando cayó Berlín, ni cuando murió Hitler, sino cuando los cazas estadounidenses aparecieron sobre nuestra capital.
Todo lo que vino después fue simplemente el desarrollo de un resultado previsible. El Mustang no solo derrotó a la Luftwaffe. Demostró que la democracia industrial estadounidense podía producir más, innovar más y luchar más que el totalitarismo nazi. El impacto psicológico se extendió por toda la sociedad alemana. Si el régimen no podía proteger a Berlín de los combatientes estadounidenses, ¿qué podía hacer? Si todo lo que les habían dicho sobre la debilidad estadounidense era falso, ¿qué más era falso? El Mustang se convirtió en un agente involuntario de la verdad. Su presencia sobre ciudades alemanas demostró que la cosmovisión nazi estaba construida sobre mentiras. Si bien el éxito del Mustang fue decisivo, tuvo un costo. Se perdieron 2.520 PET-51 en combate en el teatro europeo. Detrás de cada pérdida había un joven que nunca volvería a casa. Solo el 357º grupo de cazas perdió más de 100 pilotos muertos en acción. Esto era lo mejor que América tenía para ofrecer. Estudiantes universitarios, deportistas, jóvenes profesionales que se ofrecieron como voluntarios para volar y luchar. El teniente coronel Sidney Brooks, comandante del 339º Grupo de Cazas, murió el 31 de marzo de 1944 cuando su P-51B fue alcanzado por fuego antiaéreo cerca de Brunswick. Tenía 28 años, estaba casado y tenía 2 hijos a los que nunca vería crecer. Su pérdida se repitió miles de veces. Jóvenes que pagaron el precio máximo por la victoria estratégica que logró el Mustang. El capitán Don Gentile, uno de los principales ases del Mustang en la guerra con 21,83 victorias aéreas, sobrevivió al combate solo para morir en un accidente aéreo en enero de 1951, mientras probaba un avión de entrenamiento a reacción T-33. Los ecos de la guerra continuaron mucho después de que cesaron los disparos. Muchos pilotos del Mustang lucharon con lo que habían visto y hecho, y cargaron con heridas psicológicas que nunca sanaron por completo. Pero su sacrificio logró algo notable. Habían llevado la guerra a la patria del enemigo, lo habían obligado a luchar por su propio territorio y ganaron decisivamente. La Luftwaffe nunca se recuperó de la aparición de los Mustangs sobre Berlín. A partir de ese día, fue una fuerza fragmentada, capaz solo de ofrecer una resistencia esporádica e ineficaz. Al amanecer del 8 de mayo de 1945, el día de la victoria en Europa, los Mustangs estadounidenses patrullaban los cielos de una Alemania derrotada. No hubo oposición. La Luftwaffe que una vez aterrorizó a Europa y que parecía invencible en 1940 ya no existía. Sus aviones fueron destruidos o inmovilizados por falta de combustible. Sus pilotos estaban muertos, heridos o prisioneros. Su infraestructura estaba en ruinas. La transformación del 6 de marzo de 1944 al 8 de mayo de 1945, apenas 14 meses, representa una de las victorias militares más completas de la historia. El P-51 Mustang había sido el instrumento de esa victoria, la herramienta que convirtió el poder aéreo aliado de una costosa responsabilidad en una fuerza irresistible. En esos 14 meses, los pilotos del Mustang habían realizado más de 213.000 misiones, conseguido 4.950 victorias aéreas, destruido 131 aviones en tierra, lanzado 31.000 toneladas de bombas y disparado 99 millones de rondas de municiones. Detrás de estas estadísticas había una realidad humana. Jóvenes estadounidenses, de una edad promedio de 22 años, que volaban en aviones de aluminio propulsados por motores Merlin construidos por Packard, destruyeron por completo una de las fuerzas aéreas más formidables de la historia. Lo habían logrado no mediante heroísmo individual, aunque hubo mucho de eso, sino mediante tecnología superior, entrenamiento, tácticas y apoyo industrial. El coronel Hubert Hab Zanka, uno de los comandantes de combate más exitosos de la guerra, proporcionó quizás el mejor epitafio para la Luftwaffe. Fueron unos rivales magníficos que simplemente fueron superados. Teníamos más de todo. Más aviones, más combustible, más pilotos, más entrenamiento, más autonomía. El Mustang nos dio la posibilidad de aplicar eso en cualquier lugar que quisiéramos. Una vez que pudimos escoltar a Berlín, las matemáticas de la victoria se hicieron inevitables. Cuando el mayor Hans Kogler vio los primeros Mustangs sobre Brandeburgo el 6 de marzo de 1944, vio algo más que cazas enemigos. Fue testigo del futuro de la guerra aérea. El P-51 Mustang había demostrado que la tecnología podía superar la distancia,
que la capacidad industrial podía triunfar sobre la habilidad individual y que el enfoque metódico podía derrotar a la brillantez improvisada. Los sorprendidos pilotos alemanes que se encontraron con los Mustangs sobre Berlín no solo se enfrentaban a un avión superior. Se enfrentaban al poder industrial, tecnológico y organizativo combinado de los Estados Unidos proyectado a través del océano y en lo profundo del corazón de su patria. Fue una demostración de fuerza que hizo añicos toda su posición sobre lo que era posible en la guerra aérea. La admisión de Hermann Göring de que sabía que la guerra estaba perdida cuando vio a los cazas estadounidenses sobre Berlín se ha convertido en uno de los reconocimientos de derrota más reveladores de la historia. Pero el significado pleno de ese momento se extiende más allá de la comprensión de un hombre o incluso de la derrota de una nación. La aparición de los Mustangs sobre Berlín representó un cambio fundamental en la naturaleza de la guerra misma. El momento en que el poder aéreo se volvió verdaderamente estratégico, cuando la capacidad industrial se volvió más importante que la tradición guerrera, cuando la eficiencia organizada triunfó sobre el heroísmo individual. Los pilotos alemanes que quedaron impactados por los Mustangs sobre Berlín presenciaron algo que resonaría a lo largo de las décadas. La proyección del poder estadounidense a través de vastas distancias con precisión y fuerza abrumadora. Toda intervención militar moderna, desde Corea hasta Kosovo, desde Vietnam hasta la Guerra del Golfo, se ha basado en los cimientos establecidos cuando aparecieron los primeros Mustangs en los cielos de Brandeburgo. Al final de cuentas, el P-51 Mustang hizo más que escoltar bombarderos o derribar cazas alemanes. Destrozó las últimas ilusiones de un régimen construido sobre mentiras sobre la superioridad racial y el destino nacional. Demostró que las sociedades libres, a pesar de su aparente caos e ineficiencia, podían organizarse, innovar y proyectar poder con mayor eficacia que los estados totalitarios. Demostró que la tecnología y la industria, correctamente aplicadas, podían superar cualquier ventaja defensiva de geografía o posición. Los pilotos de la Luftwaffe que el 6 de marzo de 1944 contemplaron con asombro aquellos Mustangs plateados estaban presenciando su propia obsolescencia. En el plazo de 14 meses, toda su fuerza sería destruida, su nación ocupada y su ideología desacreditada. El shock de ver cazas estadounidenses imposibles sobre Berlín fue el comienzo de una cascada de revelaciones que terminarían con la completa derrota y transformación de Alemania. Hoy en día, los Mustang P-51 conservados todavía vuelan en exhibiciones aéreas. Sus distintivos motores Merlin producen un sonido que los veteranos de esa época reconocen al instante. Para los veteranos estadounidenses, es el sonido de la victoria. Para los veteranos alemanes, es el sonido que anunció el principio del fin. Para los historiadores, es el sonido el que cambió la guerra para siempre. El momento en que una nación demostró que podía proyectar poder aéreo decisivo en cualquier lugar de la Tierra. La historia de los pilotos de la Luftwaffe, impactados por los P-51 Mustang sobre Berlín, es en última instancia una historia sobre la colisión entre la suposición y la realidad, entre la propaganda y la verdad, entre lo que se creía imposible y lo que la industria estadounidense convirtió en rutina. Cuando aquellos Mustangs aparecieron sobre Berlín, no solo sorprendieron a los pilotos de la Luftwaffe que los vieron. Conmocionaron a toda una visión del mundo hasta hacerla desaparecer. Pero de aquellos escombros surgiría algo nuevo. Muchos de los pilotos alemanes que sobrevivieron al impacto de los Mustangs sobre Berlín ayudarían a construir la Luftwaffe de posguerra de la Alemania democrática. Aliado con la misma nación cuyos combatientes habían destruido a sus camaradas. Johannes Steinhoff llegaría a convertirse en jefe del Estado Mayor de la nueva Fuerza Aérea Alemana, y finalmente, en presidente del Comité Militar de la OTAN. En 1983, estaría junto a los generales estadounidenses que habían volado Mustangs contra él, unidos en defensa de la libertad que sus antiguos enemigos habían traído a su nación derrotada. Esta transformación de enemigos mortales a aliados firmes fue quizás el impacto más profundo de todos. Los Mustangs que aparecieron sobre Berlín no solo trajeron destrucción. Al final habían traído la liberación. Los pilotos alemanes, que habían quedado impactados por su aparición en 1944, comprenderían con el tiempo que aquellos cazas norteamericanos los habían liberado de un régimen criminal que los había llevado al desastre. La última palabra la tiene Adolf Galland, general de cazas de la Luftwaffe, que negó, luego presenció y luego sobrevivió al ataque del Mustang. En 1984, en una reunión de pilotos de combate estadounidenses y alemanes en San Antonio, Texas, brindó por sus antiguos enemigos y dijo: «Nos sorprendieron cuando sus Mustangs aparecieron sobre Berlín.
Nos sorprendieron con su industria, su tecnología, su determinación. Pero la mayor sorpresa llegó después de la guerra. Cuando nos ayudaron a reconstruir, cuando nos protegieron de la agresión soviética, cuando se convirtieron en nuestros amigos. Los Mustangs sobre Berlín no solo pusieron fin a una guerra. Iniciaron la paz. Por eso, los que sobrevivimos les estaremos eternamente agradecidos. El círculo se completó. La conmoción que comenzó con el horrorizado reconocimiento de Hans Kobler de los cazas estadounidenses sobre Brandeburgo se transformó, a través de la derrota y la reconstrucción, en colaboración y amistad. Los Mustangs cambiaron el cielo para siempre, no solo el cielo sobre Berlín el 6 de marzo de 1944, sino el cielo estratégico bajo el cual todas las naciones han operado desde entonces. En esa transformación reside el verdadero legado del P-51 Mustang, no solo como instrumento de victoria, sino como catalizador del orden mundial de posguerra que siguió. Los pilotos de la Luftwaffe de marzo de 1944 jamás imaginaron que la destrucción de sus fuerzas por parte de los cazas estadounidenses conduciría a la redención de su nación y a su integración en una comunidad de naciones democráticas. Sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió. Los Mustangs que impactaron a la Luftwaffe sobre Berlín no solo ganaron una guerra. Contribuyeron a la paz que ha perdurado durante 8 décadas. Al final, esa podría ser su mayor victoria.